Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, esto es Vida Saludable, estamos muy contentos de recibirlos una semana más. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Selvina, un gusto, un placer estar con todos ustedes. ¿Y qué tal les fue el fin de semana? Pues platíquenos a través de las redes sociales, pero también quédense porque tenemos temas interesantes. Exacto, hoy vamos a conocer el Jardín Zen como herramienta de autoconocimiento, increíble. Oye, qué buena onda, pero también vamos a conocer pues todo lo que tiene que ver con las puestas de teatro en el SEMA, que ya se acercan, así es que hay que estar muy pendientes. Y también vamos a escuchar a nuestra nutrióloga que nos hablará de la importancia de la fibra. Oye, eso también es importante, cuánta fibra consumimos, ¿no? Exacto. Muy bien, quédense con nosotros, bienvenidos, es lunes, esto es Vida Saludable. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. ¿Sabías que el agua se le conoce como el oro blanco? Todas las actividades sociales, económicas y sanitarias en todo el mundo dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad. Sin embargo, actualmente el preciado líquido se ve amenazado por el crecimiento de la población, las crecientes demandas de la agricultura, la industria y el empeoramiento del cambio climático. Hoy, autoridades de salud nos invitan a hacer un alto para reflexionar sobre el uso correcto del agua y su impacto en nuestra salud, ya que cientos de millones de personas globalmente viven sin agua potable y corren el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, las cuales cobran anualmente hasta 3.2 millones de vidas, lo que equivale a un 6% de las defunciones totales en el mundo. Valoremos el agua, cuidemos y racionemos correctamente el líquido y enseñemos a nuestra niñez a protegerla para que haya futuro. Bien, bueno, pues ahí están estos datos. Y es que realmente, ¿qué haríamos sin el agua? El agua nos sirve para muchas cosas, para consumo humano, para lavar trastes, para lavar ropa, para hacer muchísimas cosas, para cocinar, en fin. Y bueno, pues parte del agua que se recopila en el estado de Morelos viene de los altos, es decir, Huitzilac, Tepoztlán. Entonces son mantos acuíferos que se reparten a diferentes partes del estado de Morelos. Uno de los más grandes que tenemos es en Chapultepec, la barranca de Chapultepec, en donde también se produce gran cantidad de agua. Pero bueno, los invitamos a que participen con nosotros, que ustedes opinan acerca de este tema a través de las redes sociales, a través de Facebook y Twitter como Instituto Morelense de Radio y Televisión, y a través de nuestro Instagram como Vida Saludable-TV, y por supuesto naveguen en nuestra página www.inri.org. Mi querida Silvina, pues es momento también de hablar un poco pues, de la hidratación. Exacto, y precisamente hoy que es el Día Mundial del Agua y que pues se hace con la finalidad de crear conciencia para cuidarla y sobre todo pues hablar en este marco de esta efeméride de la importancia de la hidratación. Y para ello presentamos a la doctora Marina Celis, ella es responsable estatal del programa Línea de Vida. Buenos días, doctora, bienvenida a Vida Saludable. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora. Bueno, pues platíquenos un poquito la importancia de hidratarnos todos los días y que sea con agua natural. Sí, exactamente. Pues el día de hoy les vengo a hablar sobre pues, la importancia que es tomar agua simple. Lo primero que hay que recordar en general es que las personas tomamos mucha agua. Podemos ir desde 60% en adultos hasta un 80% en los niños pequeños. Eso es mucha agua, por lo tanto es muy importante que todas las personas tomemos agua, principalmente agua simple. ¿Qué va a pasar entonces si nosotros pues no tomamos agua? Simplemente nos podemos deshidratar, es decir, perder agua de nuestro cuerpo
Y esto puede ser muy grave, sobre todo en los niños muy pequeños y en las personas de adultas mayor. Entonces, ¿cuál es el punto o cuál es la importancia de saber eso? Es que hay que recordarles a esas personas, sobre todo si tenemos niños pequeños o adultos mayores en casa, sobre tomar de forma regular agua durante todo el día, porque no lo recuerdan o no lo saben. Y es bien importante, como lo comentan, que sea agua simple, es decir, no refresco, no jugos. Esas son bebidas que tienen mucha azúcar. ¿Y qué es lo que puede causar el hecho de que tenga tanta azúcar? Por ejemplo, puede causar caries, puede causar sobrepeso o puede causar hasta obesidad, entre otras causas de problemas de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber también siendo, por ejemplo, papá de familia o teniendo niños a su cargo? Es cómo podemos saber si una persona está deshidratada. Lo más importante es que generalmente, sobre todo en los niños chiquitos, tienen la boca, la lengua seca, la saliva está como pegajosa. También en los niños chiquitos observamos que los ojos se ven tristes o hundidos, que llamamos. En los niños muy chiquititos podemos observar también que la mollera, o sea, el hoyito que muchas veces sentimos aquí entre los huesos del cráneo, se sienten hundidos. Eso también es un dato de deshidratación muy importante que hay que tener en cuenta. También en los niños chiquitos podemos tener irritabilidad, es decir, que se pongan muy sensibles, y ya en casos graves que estén como muy adormecidos. Claro que también es muy importante recordar que en niños menores de 6 meses, es decir, en niños muy chiquititos, son los únicos que no deben de consumir agua. Es decir, lo que nosotros recomendamos siempre por parte de salud es pegar a ese niño menor de 6 meses al pecho de la mamá y que solo tome pecho de la mamá. Es decir, en estos casos no deben de consumir agüita ni té. Y suele pasar que en las zonas muy calientes pensamos que el bebé se queda con sed. Es decir, que la leche no alcanza a darle el agua suficiente y entonces les empezamos a dar tecitos o agüita. Y eso no se debe de hacer en los niños menores de 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Es que si les empezamos a dar agüita o tecitos y el agua no está lo suficientemente limpia, podemos al contrario causarles episodios de diarrea y vómito y entonces causarles más deshidratación. Muy bien, doctora, pues ya nos comentó la importancia de la hidratación, los síntomas, si estamos deshidratados, el cuidar, ¿verdad?, que los adultos mayores y los niños pues beban agua. ¿Y cuáles serían las consecuencias si estamos pues deshidratados? Ok, las principales consecuencias de si estamos deshidratados es que generalmente, sobre todo si son, como les comenté, niños chiquitos o adultos mayores, es que puede ser muy grave, o sea, puede llegar hasta a terminar en el hospital o hasta en la muerte en algunos casos. Entonces, por eso les recalco la importancia, si son papás o tienen algún niño o algún adulto mayor, siempre recuérdenles que tienen que tomar agua, porque suele pasar que justamente no recuerdan, se la pasan jugando, hacen actividad y no recuerdan que tienen que tomar agua. Claro que el consumo de agua va a variar según lo que hagan, ¿no? Si es un niño que hace mucho ejercicio, pues obviamente va a querer tomar más agua porque se va a deshidratar más rápido, porque va a sudar al hacer ejercicio. Y así nos podemos ir. Entonces, el consumo de agua puede ser diferente también dependiendo dónde vivamos, ¿no? Pero realmente las consecuencias pueden ser hasta hospitalización y hasta la muerte si no hacemos caso a esos síntomas. Bien, doctora, acaba de mencionar algo importante que depende también de dónde vivamos. En estos casos estamos entrando en una etapa donde vendrá mucho calor, ¿no? Esta parte de lo que es el verano, entonces es recomendable también tomar agua. ¿Y cuánta? Por ejemplo, en los niños, ¿cuánto más o menos o aproximadamente? Pues contemplando que a lo mejor hacen actividad física, pero también la temperatura que en esos momentos pues está subiendo. Entonces, ¿cuánto más o menos tendrá a lo mejor un pequeño que tomar y también a lo mejor un adulto? Ok,
Es muy buena pregunta y las indicaciones van desde 4 vasos de agua a 8 vasos de agua, dependiendo de la edad. Y en las personas adultas generalmente recomendamos los 2 litros aproximadamente de agua. Es importante ahí también mencionar que los líquidos, es decir, todo el líquido que nosotros tomamos, no solo proviene del agua que tomamos, sino el alimento que comimos nos aporta agua. Generalmente también tenemos líquidos que provienen, por ejemplo, del té, de sopas, etcétera. Entonces realmente sería consumir nuestro alimento de todos los días y dependiendo, pudiendo consumir de 4 vasos hasta 8 vasos de agua por día. Muy bien. En el adulto 2 litros de agua al día, pero generalmente el cuerpo es muy sabio y generalmente cuando ya hay un cierto grado de deshidratación hay sed. Entonces, lo importante ahí es que al momento de presentar esa sensación de sed, tomemos agua simple. No nos vayamos con que la coca, que el refresco, perdón, o alguna otra bebida que contenga mucho azúcar, porque puede terminar ser peor tomar ese tipo de bebidas a comparación del agua simple. Claro, sobre todo en los niños, ¿verdad? Que nos mencionaba que precisamente hay que tener mucho cuidado porque ellos están jugando, se les olvida. También otro caso es en los adultos mayores. Y algo también que quisiera preguntarle, doctora, pues aquellas personas que padecen alguna enfermedad, también ahí de repente existe un problema de no consumir agua. Entonces, ¿cómo afecta también a esas personas que tienen enfermedad o que además están tomando algún tratamiento, medicamento? Una de enfermedad puede ser el cáncer, ¿no? Que es muy importante que se hidraten. Sí, justamente, causas, por ejemplo, de que nosotros perdamos agua hay muchas. La más sencillita sería justamente ese de que el niño va, juega y entonces al jugar empieza a sudar y pierde agua y entonces le da sed. Pero sí es cierto que también las personas que pueden tener alguna enfermedad necesitan consumir su agua. Y ahí recalcar otra vez, por ejemplo, una persona diabética o hipertensa, sobre todo diabética, necesita consumir agua simple. Cualquier persona realmente necesita consumir agua simple y lo importante es que hemos perdido esa costumbre de tomar agua simple. El refresco ha venido a sustituir mucho una de las grandes bebidas que consumimos en México. Por algo tenemos los primeros lugares en obesidad y en diabetes, pero yo intentaría crear esa conciencia de la importancia de tomar agua simple sin importar estés sano, estés enfermo, necesitas esa agua. Y también a veces algo que me gustaría comentar es que muchas veces creemos también que el jugo es algo muy sano. Y sí es mejor que el refresco, obviamente, pero también es mucho azúcar. Sí. Entonces, a veces se tiene esa falsa creencia, o por ejemplo, justamente como usted comentaba, cuando se tiene una enfermedad, en pensar, bueno, pero yo voy a consumir mucho jugo porque el jugo es muy sano. Entonces, ahí yo también llamaría la atención a la gente de tratar de entrar en conciencia, en pensar que lo mejor de lo mejor siempre será el agua simple. Muy bien, doctora. Bueno, pues le agradecemos mucho esa información y que es importante para todos nosotros, para que vayamos considerando, y más en esta época que, bueno, viene el calor. Muchísimas gracias, doctora Marina Celis, responsable estatal del programa Línea de Vida. Les mandamos un abrazo. Un abrazo, doctora. Muchas gracias. Gracias, buen día. Pues ahí están esas recomendaciones, que el tomar agua se vuelva un hábito, ¿verdad? No solamente cuando tenemos sed, sino que hay que tomar al menos 2 litros de agua al día. Y ¿sabes qué? También hay que cuidarla. Exacto, ya se viene Semana Santa y muchos, bueno, acostumbran inflar globos o tirar, bañarse, entonces hay que cuidarla. Es importante, hoy en día creo que es importante preservarla, ¿no? Utilizarla para lo necesario. Hacer mucha conciencia en este Día Mundial del Agua. Nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Esto es Vida Saludable. Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana, 500 años de mestizaje culinario 2021. El encuentro que propicia reflexión, interpretación colectiva sobre las distintas expresiones de la cocina tradicional de nuestro país, del 14 al 16 de octubre.
Investigadores, docentes, estudiantes, organizaciones sociales e interesados, convocados a participar con ponencias para abordar la cocina popular, la callejera, comunitaria y familiar, la cocina y la religiosidad, la ciencia, la tecnología y la cocina y la educación, entre otros. Mayor información en las redes de Centro INA Morelos, UAM, UTSEM, CONALEP, Secretaría de Turismo y Cultura, Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, Sociedad para el Patrimonio Cultural AC, Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana. El rastrojo en tu parcela sirve de alimento para insectos y hongos que viven en el suelo. Los desechos de estos organismos alimentan a bacterias que producen nitratos, fosfatos, carbono y otras sustancias que forman los nutrientes que necesitan las plantas para crecer con calidad. Tú vigilas, mejor sin fuego. Conoce los beneficios del rastrojo al 777-140-5899. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Morelos. La audiencia de los medios públicos tiene derecho a recibir servicios públicos de radiodifusión sin discriminación alguna, ya sea por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad o condición social o de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 2, artículo 256 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Escríbenos al correo defensoría@imryt.org. No olvides dejar tus datos de contacto. Ya estamos de regreso en Vida Saludable, donde vamos a hablar de nuestras mascotas. Hay que cuidarlas. Acuérdense que cuando decidimos tener una mascota es porque ya se vuelve un miembro más de la familia y requiere de atención, de cuidados, de una buena alimentación. Pero sobre todo en esta temporada de calor hay que tener mucho cuidado porque también pueden estar deshidratados, Toño. Exactamente, entonces hay que cuidar mucho, hay que poner mucha atención. No sé si de repente has notado que llegan nuestras mascotas, a lo mejor salieron y empiezan como a sacar mucho la lengua, eso también es señal de que pues están acalorados o a lo mejor necesitan hidratarse. Pero bueno, qué importante es la hidratación en nuestras mascotas. Exacto, y lo vamos a conocer en este momento a través de una videollamada. Presentamos a Elizabeth, quien está con nosotros, Elizabeth Jiménez Saavedra. Ella es veterinaria y la recibimos con mucho gusto. Buenos días, Eli. Hola, muy buenos días. Eli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Oye, pues platícanos pues la importancia precisamente que tiene la hidratación en nuestras mascotas y más en esta época que pues ya se viene el calor intenso. Ok, bueno, súper importante saber qué es la hidratación. La hidratación es la reposición de líquidos perdidos y de los electrolitos también perdidos por medio de básicamente vaporizaciones o en este caso algún fluido como puede ser vómito, diarreas o la orina. ¿Ok? Entonces es importante saber que nosotros tenemos que reponer líquidos cuando tenemos un exceso de pérdidas de estos. ¿Y cómo los vamos a reponer? Bueno, hay diferentes formas. La más básica y la que todo el mundo puede hacer es la reposición de líquidos y de electrolitos por medio de la vía oral, que son los famosos sueros orales, que podemos conseguir en cualquier farmacia, no tiene que ser farmacia de uso veterinario, a pesar de que nosotros también contamos con unos específicos. ¿Por qué tienen que ser a veces específicos? Porque obviamente la cantidad de electrolitos que nuestras mascotas necesitan no son las mismas que nosotros como humanos requerimos. Entonces a veces hay que hacer algunas pues en este caso algunos ajustes con ciertos sueros para poderlos mejorar. Y la otra son las hidrataciones por vía endovenosa, subcutánea, ya sea por vía oral, pero directamente por una sonda, etcétera. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre a la mano un suerito en casa por cualquier eventualidad, y si nuestra mascota ya está demasiado deshidratada, pues acudir de inmediato al veterinario para que ponga una vía adecuada, que en este caso casi siempre es lo mejor ponerlo por vía endovenosa. Y bueno,
¿cómo vamos a perder en este caso electrolitos? Los podemos perder, como ya lo mencioné, por medio de cualquier tipo de líquido perdido del cuerpo, en este caso la orina, y también puede ser vómito o diarreas. En el caso de tener algún tipo de pacientito con deshidratación, tenemos que evaluar cuál es la pérdida de deshidratación, es decir, nosotros como médicos tenemos que saber específicamente qué porcentaje de deshidratación tiene, porque si también sobrehidratamos no es bueno, incluso podemos llegar a generar edemas. Eli, hace un momento hablábamos de los beneficios de la hidratación, pero también de las cantidades. Decíamos que nosotros deberíamos de tomar 2 litros al menos al día. En el caso de los perritos, ¿cómo saber la cantidad de agua que les tenemos que dar durante el día? En realidad ellos deben de tener el agua libre de demanda y debe ser más o menos un porcentaje del 10% de su peso corporal al 5% de su peso corporal. Pero bueno, obviamente hay algunos que comen alimento húmedo, eso baja muchísimo el porcentaje de consumo. Hay perritos a los que no les encanta estar tomando agua, entonces generalmente son perritos que sufren de estreñimiento. También es muy importante que nosotros aportemos una fuente rica de agua. Es decir, una hidratación siempre tiene que estar limpia, siempre tiene que estar, en este caso, pues no debe de contener ningún tipo de moho, porque es muy común que vemos en clínica infecciones por consumo de agua contaminada. Entonces es importante que nosotros todos los días cambiemos el agua de nuestros perritos, le demos una lavadita al recipiente, o en este caso, por ejemplo, a los felinos les encanta hidratarse por medio de las famosas fuentes que les dan el aporte que todo el día está circulando básicamente y les agrada bastante. Hay algunos perritos que les gusta muchísimo tomar agua de la alberca. No es lo mejor, hay que evitarlo porque obviamente el agua de la alberca contiene muchos químicos, cloro, etc. Entonces es importante que nosotros mantengamos fuera de pues de la hidratación común las albercas. También es muy común que de repente me llegan, es que pues no veo cuánta agua toma porque toma agua de la alberca. Cuidado con eso. Sí. Entonces vamos a ponerle siempre un recipiente a nuestros pacientitos. Oye, Eli, y bueno, ¿cómo darnos cuenta cuando nuestra mascota a lo mejor está deshidratada? ¿Cuáles son esos signos? Ya sabemos que a lo mejor salimos a correr y pues obviamente va a llegar cansado, pero a lo mejor no lo hemos sacado a pasear, pero ¿cómo nos damos cuenta que a lo mejor nuestro perro necesita agua? Ok, la deshidratación nosotros la medimos por 3 factores importantes. La resequedad de la piel. Nosotros en la parte de la nuca jalamos un poquito la piel y si esta tarda en regresar, entonces es un signo de deshidratación. Una piel hidratada o un cuerpo hidratado en general nunca va a tener una disminución en esta elasticidad. Entonces es uno de los signos que nosotros encontramos también por ahí. Ya les mencioné la piel. Y obviamente, por ejemplo, las conjuntivas también se pueden ver como resecas, como generalmente nuestras conjuntivas deben de estar como brillositas. Estas se pueden ver también alteradas en este caso. En el caso específicamente de los caninos y de los felinos, podemos encontrar también un signo de deshidratación por medio de la naricita. Se ve como muy seca y también los cojinetes se ven bastante secos en ese caso. Muy bien, Eli, qué importante toda la información que nos compartes, porque sí hay que poner mucha atención, sobre todo en estos días de calor. Y algo que te queríamos comentar es que si existen algunas razas que son más intolerantes al calor. Sí, claro. En este caso, todas las razas brachiocefálicas son intolerantes en este caso porque no pueden termorregular. Es difícil porque todos los caninos y los felinos también termorregulan por medio de la boquita y de la nariz. En el caso de los brachiocéfalos, este conducto está disminuido, entonces golpes de calor y deshidrataciones en este caso son mucho más frecuentes. Entonces es súper importante que nosotros como propietarios responsables nunca saquemos a nuestros perritos brachiocefálicos en horarios no adecuados. En realidad ninguno de nuestros pacientitos debe de ir en horarios como de 12 a
5 de la tarde a caminatas porque el sol es muy fuerte y obviamente podemos quemar e incluso generar quemaduras de hasta 3er grado en los cojinetes o en la piel, por ejemplo, en caso de perros albinos, blancos. Y estos perritos, por ejemplo, necesitan una hidratación especial. Entonces es muy importante que siempre lleven su botellita y que constantemente le estén sirviendo poquito a poquito. No mucho porque también pueden generar en este caso vómitos. Es muy común que de repente me dicen, es que tomó muchísima agua después de hacer ejercicio y vomitó. Entonces siempre la hidratación posterior al ejercicio debe ser pausada. Y una vez que ya el perrito se reguló, se calmó, dejó de estar estresado por el calor, entonces sí le podemos ofrecer quizá el agua a libre demanda. Bien, Eli, oye, bueno, de repente a lo mejor nuestro perrito ya está deshidratado. ¿Qué ocasiona? Aparte de resequedad en la piel, obviamente que tenga mucha sed, pero puede desencadenar otras enfermedades, no sé, algo de los riñones, algo en su cerebro, no sé, ¿qué pudiera ocasionarles? Puede ocasionar desde un golpe de calor, falla renal, como bien lo mencionas. De hecho, es casi lo primero que se va a generar con una deshidratación y por eso es tan importante rehidratar en ese momento. Vamos a poder tener concentraciones mayores, como bien lo mencionamos, de urea y creatinina en el cuerpo y eso genera intoxicaciones también a nivel neurológico. Entonces sí es muy importante hidratar. Otra cosa importante es que todas las mucosas internamente se van a resecar y eso es un factor determinante para que también otras bacterias empiecen a colonizar. Por ejemplo, un paciente deshidratado con una infección en vías respiratorias es mucho más susceptible a que padezca algo crónico porque la mucosa no está hidratada y obviamente no puede expulsar las flemas de forma adecuada, tiene resequedad, entonces el respirar incluso le lastima. Es súper importante que también nosotros consideremos factores ya de tipo metabólico. Exacto, oye, Eli, pues hay que tomarlo en cuenta, hay que pues hidratarlos y sobre todo también lo que nos decías, estos electrolitos y además pues ya las recomendaciones, nos decías que hay que tener cuidado cuando salimos a pasear con ellos, que tiene que tener pausas y también el espacio donde viven, ¿verdad? Ahorita con el calor, si los tenemos en la terraza, de repente el piso está muy caliente. Ya para finalizar, ¿algunas recomendaciones que quisieras agregar? Perros ahorita en época de calor, que sean, por ejemplo, con sobrepeso, tienden mucho más a los golpes de calor. Por ejemplo, la raza del bulldog inglés tiende muchísimo al golpe de calor. Entonces hay que tenerlo siempre en una zona fresca, con una fuente de agua. En el caso de que nosotros tengamos a nuestros pacientitos o a nuestras mascotas, perdón, en la parte de afuera, es importante que siempre le tengamos un techito porque si no se nos pueden deshidratar solamente por la exposición al sol. Bien, Eli, pues muy importante esta información que nos das, hay que cuidar a nuestras mascotas, por recordar que pues también es un miembro más de la familia, ¿no? Claro. Te agradecemos mucho, Eli, te damos un abrazo enorme, que tengas un excelente día. Igualmente, bonita semana. Bonita semana, Eli, también Igual, para ti. gracias. Y pues bueno, se quedan estas recomendaciones. Algo también, por favor, no lo hagan, apenas lo puedo decir rápido. Me pasó que, ¿cuánto te tardas en el súper? Yo no, pues, entre 45 minutos, una hora. Fácil, ¿no? Llego al súper que está aquí en Domingo 10 y había un auto completamente cerrado con un perrito adentro. Entonces entré, me tardé una hora, salí y el perrito seguía ahí. Entonces eso no lo hagan, por favor. Si van a salir, pues déjenlo en casita, ¿no? ¿Para qué tener ahí a la mascota una hora en el coche? Imagínate con el calor. Claro, no. Eso pues, no hay que hacerlo. Así es, entonces es parte de las recomendaciones. Bien, vámonos a una breve pausa y regresamos. No le cambien, aún hay más. Cazador de Cerebros. Llega al INRIT, el programa en el que los temas científicos son explicados por las mentes más brillantes en la materia de manera sencilla, basados en sus conocimientos sobre la conducta de las sociedades, la naturaleza, nuestro cuerpo, la tecnología y la mente humana. Desde Televisión Española para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Cazador de Cerebros, martes y jueves, 18:30 horas. Nosotros somos los medios públicos de Iberoamérica y portamos con orgullo
la responsabilidad de ser luz para la población en los momentos de crisis. A pesar del riesgo, hemos puesto por delante nuestro compromiso de llevar a las familias una luz que no se apaga, una fuente constante y confiable de información, cultura y entretenimiento. Todos somos un mismo equipo y caminamos hacia la misma dirección. Sin importar lo arriesgado del panorama, sabemos que luchamos y trabajamos por algo más grande que nosotros. La esperanza. ¿Quieres trabajar glúteo, abdomen y pierna? Bueno, pues no te pierdas este lunes la clase de Hugo Serna. Además, nuestros amigos de la Fundación Fútbol Más nos enseñarán diferentes actividades que podemos desarrollar. Te esperamos en punto de las 10 de la mañana aquí en tu programa Actívate. Es tu derecho como audiencia tener acceso a la información sobre las concesiones y la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión integrada en el registro público que lleva el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT. Artículo 176 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Escríbenos al correo defensoría@imryt.org. No olvides dejar tus datos de contacto. Bien, gracias por estar con nosotros y bueno, pues los invitamos a que sigan participando a través de las redes sociales como Instituto Morelense de Radio y Televisión en Facebook, en Twitter, también a través de nuestro Instagram como Vida Saludable-TV. Por supuesto, lo invitamos a que navegue en esta página que es www.impri.org o baje también la aplicación del instituto y bueno, pues ahí va a tener rápido acceso a todos los programas de radio, de televisión. Hay programas de televisión muy importantes, las noticias, programas como Vida Saludable, Actívate y otros programas especiales también. A propósito, bueno, pues ya estamos en primavera, pues felicitar a toda la producción que el fin de semana estuvo presente en la cuestión de Xochicalco, en donde nos enseñaron la entrada de la primavera, este equinoccio que se vio maravilloso, ¿no? Exacto. La verdad es que hicieron un excelente trabajo y espero usted lo haya disfrutado a través de nuestras señales. Así es. Y ahora, bueno, pues vamos a platicar de algo interesante también, y es que, ¿tú sabes qué es un jardín zen? Oye, está muy interesante porque nos puede servir como una herramienta de autoconocimiento. Eso me parece interesante, sobre todo cuando estamos estresados, ¿verdad? Así es, para relajarnos. Pero bueno, quien nos da más datos y a lo que nos estamos refiriendo está en una videollamada la maestra en ciencias Ilvi Martínez Villegas, cofundadora del proyecto Jardines Comestibles, y precisamente para hablarnos de esto que es el Jardín Zen. ¿Cómo está, maestra? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un placer estar en su casa y comentarnos precisamente qué es un jardín zen. Sí, bueno, pues el jardín zen es un tipo de jardín estilo japonés que era muy utilizado en Japón por los monjes budistas, pues precisamente como una herramienta para un tipo de meditación activa. Porque pues en general lo que es el jardín zen pues ocupa elementos naturales, es como una parte muy austera de la naturaleza, pero implica, por ejemplo, el uso de lo que son las piedras y elementos como la arena, otro tipo de plantas que en realidad son plantas muy sencillas y plantas, si se dan cuenta, como las imágenes que vemos, no son plantas como de colores, sino casi siempre utilizan los tonos verdes, que es en follaje únicamente, hacen uso del musgo principalmente y bueno, los elementos o el principal elemento en este caso es la arena. La arena representa en el jardín como la parte del mar, ¿no? El agua, el elemento del agua, que es en realidad en donde nosotros podemos hacer todo tipo de diseños, como lo vemos, las ondulaciones, y bueno, principalmente son líneas, ya pueden ser líneas rectas, pueden ser líneas onduladas o principalmente estos círculos que tienen un objetivo o tienen un significado muy importante dependiendo de nuestro estado de ánimo. Nosotros podemos hacer este tipo de diseños. Les voy a platicar un poquito, por ejemplo, las líneas rectas
generan, por ejemplo, bueno, tienen el significado como de un mar en calma, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Si nosotros hacemos un tipo de líneas onduladas, estamos haciendo una representación de un mar un poco más activo, ¿no? Y si nosotros hacemos este tipo de círculos sobre la arena, un círculo cerrado, representa, por ejemplo, cuando nosotros aventamos hacia el agua un objeto y este se hunde, por lo general la forma que se representa es este tipo de círculos, ¿no? Cuando se va hundiendo, por ejemplo, hacemos el efecto de aventar una piedra y esto es lo que causa, ¿no? Entonces, nosotros, otro elemento muy importante dentro del jardín zen es las rocas, como les comentaba, y nosotros podemos hacer todo tipo de simbolismos, darle estos simbolismos a las rocas. Una roca, por ejemplo, puede significar uno mismo, nosotros, o puede significar nuestra casa, puede significar nuestro trabajo, un hogar. Realmente nosotros le vamos a dar el simbolismo que deseemos, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, también el jardín zen tiene, si se dan cuenta, tiene como una simetría muy especial. En realidad sí, nosotros vamos a hacer un acomodo de las piedras principalmente y de la poca vegetación que vayamos a colocar, dependiendo de lo que nosotros queramos representar en este momento. Por eso es que se invita a un espacio de meditación, ya que nosotros, por ejemplo, si ponemos una roca que nos represente a nosotros mismos, entonces podemos hacer este tipo de ondulaciones o de un mar en calma, dependiendo de cómo estén nuestras emociones. Es por eso es lo que realizaban los monjes, digamos, en este tipo de meditación activa, sino que, bueno, al momento de que ellos, como lo veíamos ahí, hacen uso del rastrillo. El rastrillo es uno de los elementos también importantísimos con el cual, conforme iban haciendo las líneas, pues te invitan a ese momento de reflexión, ¿no? De qué es lo que está pasando con nosotros en el momento presente. Y bueno, actualmente pues hay técnicas de relajación que podemos nosotros utilizar. Algo muy conocido en estos tiempos es el mindfulness, y que es una reflexión guiada en nuestra respiración. Entonces es un momento en el que nos podemos tomar un minuto únicamente antes de comenzar a hacer esta meditación. Nos enfocamos en nuestra respiración para estar en el momento presente, y después de eso pues podemos empezar a diseñar nuestro jardín zen. Lo único que tenemos que tener a la mano, como les mencioné, son estos elementos y un contenedor que por lo general es de madera, cuadrado, del tamaño que nosotros queramos, y tener estos otros elementos, ¿no? Lo que son los elementos decorativos, como son las gravas de colores. Se recomienda que las gravas siempre sean de tonalidad blanco. Oye, Ilvi. O podemos utilizar... Sí. Oye, Ilvi, entonces ya nos estás diciendo los elementos que tenemos, pero bueno, a lo mejor yo no tengo un espacio un poco grande. ¿Puedo hacer algo más pequeño, algo que se adapte a lo mejor en mi habitación? ¿Puede estar ahí? ¿Puede tener diferentes tamaños? Sí, de hecho, pues la invitación es a que podamos construir un jardín zen miniatura en una pequeña cajita de madera del tamaño que nosotros queramos. Lo podemos tener en nuestra habitación o en nuestra oficina, del tamaño que se ajuste, ¿no? Nosotros vamos a decidir. Y bueno, ese es nuestro contenedor. Entonces los elementos que siempre tenemos que tener es con la arena y tener las rocas y un poquito de plantas, que obviamente si vamos a tenerlo al interior necesitamos algunas plantas que crezcan bien adentro de casa. Y pues ahora este tipo de jardines nosotros ya lo vamos a poder ir trabajando. De hecho, es un modelo que nosotros podemos, digamos que cambiarlo. Podemos hacer tal vez un modelo diferente cada día, dependiendo de cómo nos encontremos en nuestro estado anímicamente. Lo podemos, digamos, deshacer, las ondulaciones que tenemos, y cada día poder ir haciendo un modelo diferente. Igual con lo mismo las colocaciones de las rocas. Claro, está increíble. Yo quiero un jardín zen ya en mi casa, sin duda. Platícanos de los beneficios a nuestra salud, porque también hablabas de meditación. Imagínense levantarse en la mañana y de repente ir a observar tu jardín zen. Me imagino que va a tener muchos beneficios. Platícanos.
Así es, pues principalmente es en la parte emocional, ¿no? De nuestra salud emocional. Y bueno, pues sabemos que ahora, por ejemplo, pues se han incrementado, ¿no? Las situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia, derivado pues a toda la situación actual. Entonces, sí podemos nosotros, sobre todo se invitaba como a hacer esta reflexión del autoconocimiento, cómo me siento yo en el momento presente, ¿no? De acuerdo a la situación que esté atravesando. Entonces, el autoconocernos y el sentir cómo nos sentimos, bueno, cómo está reaccionando nuestro cuerpo, nuestro organismo a este tipo de emociones que sentimos, eso es principalmente lo que queremos detectar. Porque recuerden que pues muchas de las enfermedades que se generan después de esto pues tienen un origen, ¿no? En las emociones. Por eso es muy importante detectar cómo en mi cuerpo, por ejemplo, cómo se sienten esas emociones. Y eso lo podemos lograr a través de este tipo de meditaciones, de sentir, bueno, en qué parte de mi cuerpo lo está sintiendo, es la cabeza, un dolor de cabeza, migraña, el estómago, ¿no? Entonces, en base a eso también nosotros podemos ir detectando y pues tener en cuenta esto para alguna situación de salud. Eso es como lo principal, ¿no? Siempre se invita a la calma, a la relajación. Hacer este tipo de actividades nos ayuda a, por ejemplo, si tenemos una situación complicada, un estrés, sobre todo el manejo del estrés, tenemos que tener mucho cuidado para evitar algún otro tipo de trastornos de salud. Claro. Oye, está excelente. Bueno, ya a lo mejor yo quiero ya tener mi propio espacio, mi propio jardincito, pero pues necesito más información, como más datos. ¿Dónde podemos conseguirte tus datos? Y bueno, pues platícanos un poquito acerca de esto de jardines comestibles. Sí, pues muchas gracias. Ahí en la página, en nuestras redes sociales, en Jardines Comestibles, nos pueden encontrar así, tanto en Facebook como en Instagram. Y también estamos trabajando un tipo de terapia que se llama horticultura terapéutica, en donde pues procuramos tratar estos temas, abordar todos estos tipos de inteligencia emocional, de gestión de emociones, a través de actividades de jardinería, de talleres, que por ejemplo el elaborar este tipo de mini jardines zen, pero con un enfoque terapéutico. Entonces ese es nuestro nuevo proyecto, que bueno, ya estaremos platicándoles más adelante, y ahí en nuestras redes sociales van a encontrar enlaces a nuestros otros proyectos y encontrar pues no solamente estas, sino más actividades que pueden realizar en casa con la familia con digamos materiales muy fáciles de conseguir y pues que pueden empezarlo ya. Muchas gracias, Silvi, por esta información, porque ya nos enteramos de qué se trata el Jardín Zen y sobre todo los beneficios. Te agradecemos mucho esta charla. Bonito día. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Saludos. Bueno, pues ahí está. Yo creo que sí, es importante, sí, ¿no? O podemos hacerlo mini, ¿no? Sí, si a lo mejor pequeñitos. no tienes un jardín o un patio grande, pues adentro de la casa puedes hacer un jardincito mini, ¿no? Exacto, le pones arenita y con tu rastrillito y bueno, le vas haciendo figuritas. Exacto. Todo está Jardín padre. Zen. Bueno, pues ahí está esa información. Vamos a una breve pausa y estamos de regreso. No le cambie. En el Tribunal Electoral del Estado de Morelos estamos convencidos que la democracia electoral no termina con tu voto, sino que es el impulso para seguir trabajando y hacer valer los derechos políticos de los ciudadanos e instituciones, contribuyendo a la consolidación de los gobiernos abiertos con transparencia y participación ciudadana. Nuestra misión es fortalecer y garantizar la justicia electoral para toda la sociedad. Voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta. En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril.
No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por el hombre. Evita realizar quemas agrícolas. En carretera, no tires cerillos o colillas de cigarros. Si haces una fogata, apágala con agua o tierra. Tú vigilas, mejor sin fuego. Reporta al 800 incendio o al 911. Gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Bonito inicio de semana. Espero que sea una semana ligera, agradable, llena de aprendizaje. Sobre todo que nos sigan viendo a través de los canales de Morelos, a través de Facebook, donde tenemos esta oportunidad de platicar, de tener esta retroalimentación con todos ustedes, que nos manden sus preguntas, sugerencias, dudas y aprovechar a los expertos en salud. Y también conocer lo que está pasando pues en el SEMA, sobre todo. Ustedes saben que ahorita en esta pandemia por las clases son virtuales, pero se viene una semana muy importante, la Semana del Teatro. Así es, y para ello, bueno, tenemos invitado a través de esta videollamada, es Armando Ramírez Martínez, él es director de teatro del Centro Morelense de las Artes. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos y gustoso de estar aquí y compartir lo que queremos hacer en la Semana del Teatro con ustedes y su público. Nosotros encantados de escucharte y sobre todo que nos platiques de las actividades de la Semana del Teatro. Pues son actividades que giran en torno a la celebración del Día Mundial del Teatro, que es el próximo sábado 27. Pero desde hace 2 años en el SEMA decidimos que no solo se le dedicara un día, sino una semana entera, dado a que es una de las disciplinas que ahí se imparten como a nivel profesional. Y también es una semana en la cual tenemos oportunidad de dialogar y de que el público conozca cuál es el trabajo de la escuela, qué están haciendo los alumnos, los docentes, un poquito que conozcan nuestra manera de operar, nuestros intereses, pero también para poder invitar a algunas personas externas, expertas en diferente materia respecto al teatro, y dialogar con ellos y ellas acerca de diferentes tópicos. En esta ocasión, pues estamos planeando la Semana del Teatro como en 3 segmentos, por así decir. El primer segmento son SEMA Intramuros, donde ustedes podrán acotarse o informarse sobre qué está pasando con las puestas en escena y las clases de actuación en este momento, que se están haciendo todas de manera virtual, pero que sin embargo no hemos parado, y que eso ha sido un reto también, tanto para los alumnos y los docentes, y cómo esto ha marcado muchísimo la manera de concebir la escena en los procesos creativos y los procesos formativos de los alumnos en teatro. El otro segmento son diálogos temáticos, donde los maestros ahora son entrevistados por algunos de los alumnos con temas específicos de diferentes materias. Por ejemplo, el área vocal, el área de diseño, el área de creación escénica, en fin. En la Semana del Teatro tratamos también de abocarnos a profundizar en esto, y también que el público sepa que el teatro pues no solo es la actuación, tiene otras áreas que la hacen vivir y que son justo lo que ellos ven en escena, pero que siempre están, digamos, tras bambalinas, ¿no? El otro segmento es Expandiendo Horizontes, donde podemos permitirnos dialogar ya con expertos en la escena de otras agrupaciones, de otras escuelas, y también dar a conocer trabajos que se han originado en la escuela, pero que ya han tenido proyección, en este caso, por ejemplo, a nivel internacional, porque son videos que grabaron los alumnos y que ahora están colgados en la página de la Global Shakespeare, ya que ellos actuaron algunos sonetos de Shakespeare gracias a una invitación que nos hizo llegar la Global Shakespeare. Y el otro segmento está dedicado a las puestas en escena, y en esta ocasión será para dar a conocer puestas en escena de compañías de egresados que de diferentes generaciones que se han mantenido en pie de lucha,
desde antes de la pandemia y que ahorita ya tienen una definición en cuanto a su poética, la manera de trabajar, su metodología, y de eso también se podrá enterar el público para que cuando los vean por ahí anunciados sepan quiénes son y también un poquito más allá de lo que hay detrás de sus puestas en escena. En general esta es la programación de la Semana del Teatro. Y están todos invitadísimos. Es gratuita todas las actividades, todas son de manera virtual a través del Facebook Live del Centro Morelense de las Artes. Y bueno, hay para aquel que está pensando en dedicarse al teatro, acercarse a estudiar el teatro, es una buena oportunidad para que conozca un poquito más sobre qué pasa desde el nivel formativo de las artes escénicas. Armando, qué gusto que nos compartas toda esta información, un poquito de la programación que van a tener en esta Semana del Teatro y sobre todo pues que nos compartas el gran trabajo que se ha realizado, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde ha sido, como tú lo mencionabas, todo un reto tanto para profesores, profesoras, estudiantes y sobre todo que pues el teatro no solamente es lo que vemos, ¿verdad?, en escena, sino que atrás hay un ensayo, hacen ejercicios de expresión corporal. Platícanos un poquito también cómo impacta el teatro en nuestra salud. Pues indudablemente impacta de manera maravillosa, porque justo ahora en pandemia, como bien lo hemos de reconocer, las artes jugaron un papel importantísimo para que muchas de las personas que estaban en casa tuvieran una oportunidad de salirse un poquito fuera de la casa a través de puestas en escena, danza, música y diferentes disciplinas artísticas, y además la oportunidad de no solo ver las locales, sino incluso propuestas internacionales. Eso de entrada, las artes siempre han servido para aliviar el espíritu y consolar el alma, pero también para alegrarla. Las artes son una manera en la que tal vez indirectamente ayudan mucho también en la salud, en aspectos psicológicos, en aspectos terapéuticos. Muchas veces algunos pacientes que padecen cierto tipo de enfermedades se acercan al teatro simplemente por curiosidad y descubren que el teatro les ayuda a superar esa parte que están convaleciendo de alguna forma desde un nivel físico o un nivel mental. También es conocido que las artes, hay una rama que se especializa en la terapia que se llama arte terapia, en la cual se está enfocando justo a cómo entrecruzar o transversar estos saberes de las artes, desde las necesidades médicas, para poder fortalecer justo todos los procedimientos terapéuticos y que también fortalezcan seguramente toda la cuestión de medicina. En este sentido, las artes sin duda es una maravillosa opción o una receta, yo diría, universal para cualquier padecimiento o simplemente para mantener una vida saludable, ¿no? Y además de hacer ejercicio, indudablemente. Claro. En las artes se hace un ejercicio, por ejemplo, en el teatro, inmenso. Es un trabajo físico que muy pocos lo conocen, pero que justo para pararse uno en escena, aunque parezca que solo se habla y se camina, se sienta, o de vez en cuando se corre, para llegar a eso implica mucha preparación, mucha concentración, y eso el cuerpo lo agradece al final de cuentas, porque lo mantiene vivo, lo mantiene atento, tiene que estarse informando de muchísimas vertientes, muchísimas temáticas que no solo son vinculadas al teatro. Armando, pues es toda una experiencia maravillosa esto del teatro, pero bueno, en estos momentos también me imagino el SEMA ha optado pues diferentes alternativas, en este caso un poquito más virtual. ¿Cómo lo han trabajado? ¿Se les ha complicado un poquito la forma de trabajar precisamente por lo de la pandemia? Bueno, ¿cómo se ha dado esta evolución ahí en el Centro Morelense de las Artes? Bueno, al principio que inició la pandemia el año pasado, pues fue todo un reto porque nadie nos lo esperábamos. Se habían dado algunas clases virtuales, pero de manera muy temporal y no para todas las disciplinas, pero ahora que esta circunstancia nos lleva a tener un nivel de seguridad en contingencia, pues indudablemente fue un reto
para toda la escuela, desde la docencia hasta la administración y las direcciones, para planificar cómo llevar este proceso, además de manera inmediata. Tampoco tuvimos tiempo de diseñarlo y de prepararlo, y que creo que fue un gran aprendizaje que también tuvieron mucho que ver los alumnos. Los alumnos generalmente estaban como más al tanto de cómo resolver cuestiones tecnológicas y cómo comunicarse a la distancia, y ahí para muchos maestros los alumnos fueron gran parte de nuestros asesores a medida que tomábamos las clases para entender cómo manejar el Zoom, cómo manejar el Google, cómo manejar diferentes plataformas que justo se abrieron afortunadamente para apoyar la educación en todos los niveles, y que eso para nosotros fue maravilloso, porque descubrimos que el teatro, al final de cuentas, siempre sobrevive y siempre supera estas adversidades, ¿no? Algunos decían que el teatro se iba a acabar con esta pandemia porque como ya no se iba a ver presencial, como ya los actores no pueden estar uno junto al otro, no pueden tocarse, no pueden oírse, en fin, y que todo el aparato teatral de algún modo está ahí, digamos, en stand-by, esperando que regresemos a los espacios escénicos. Se pensaba que el teatro no iba a sobrevivir, y al contrario, ha encontrado otras maneras, otros lenguajes, otras tecnologías a favor de su creación escénica, que yo, desde el punto de vista, aunque volvamos a lo presencial, sin duda esta experiencia va a seguir presentándose incluso arriba de los escenarios en propuestas muy interesantes, porque si algo tuvo esta pandemia es hacernos a todos muy conscientes de una necesidad de estar con el otro, de apoyarlo, de estar ahí y de decirle: no estás solo o sola, estamos juntos desde nuestras casas, pero seguramente de manera presencial ya lo confirmaremos a dónde hemos llegado en todo este año, que desde la contingencia también ha sido un aprendizaje en muchos sentidos. Claro, importante todo lo que nos mencionas, Armando, porque es verdad, ¿no? A todos nos vino a sorprender esta pandemia, pero también nos llenó de creatividad, de hacer equipo, y lo hemos visto, ¿no? La danza, hemos visto eventos especiales a través de distintas redes sociales, también el teatro ha estado presente. Y bueno, platícanos ya para finalizar esta charla, horarios, dónde podemos ver la cartelera de todas estas actividades mencionadas en la Semana del Teatro. Pues no sé si me permitan compartir la pantalla, y allí está la programación total. Un momentito. Esto lo podemos encontrar en Facebook, ¿verdad? En la página oficial del SEMA. Sí. También lo pueden encontrar en la página oficial del Facebook Live del SEMA, y también en la página oficial del Centro Morelense de las Artes. Y el día de hoy, que justo inicia la Semana del Teatro y va a durar de lunes al sábado, hoy, por ejemplo, tenemos la inauguración a las 11 de la mañana, que nos acompaña la rectora Gudelia Colín y un servidor, que estaremos recibiéndolos para inaugurar esta Semana del Teatro. Y después habrá diferentes actividades. Por ejemplo, a las 11:30 empieza la charla con el proceso de puesta en escena de cuarto semestre. Luego a las 4 estaremos haciendo una charla con los procesos formativos en torno a la técnica vocal en el teatro. Y a las 6 de la tarde estaremos viendo los 7 videos de los alumnos que participaron en la convocatoria de la Global Shakespeare. Por lo pronto, esta es como la agenda del día de hoy, pero ya en nuestras redes sociales pueden consultar cada uno de los días, que justo tiene esta variedad temática, y generalmente cerramos con alguna propuesta escénica o visual para que puedan disfrutarla, sea del SEMA o sea de artistas invitados. Excelente, Armando. Pues muchísimas gracias por esta información, y vamos a estar pendientes a través de internet, a través de estas transmisiones que se estén dando para todos aquellos que somos amantes del teatro. Sí, muchísimas gracias, Armando. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo también para todos. Cuídense mucho. Mucha salud, mucha alegría, y sobre todo, gracias por apoyar a las artes, y en este caso al Centro Morelense de las Artes y su Semana del Teatro. Los esperamos gustosos. Un placer. Así es. Muy bien, pues ha llegado el momento de irnos a una pausa. Ya lo sabe, esté al pendiente de esta Semana del Teatro. Vámonos a una pausa, regresamos con más.
Para Morena, la salud de las y los mexicanos está por encima de todo. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Con este dinero se podrán comprar alrededor de 10 millones de dosis que llegarán directo al pueblo de México. Mientras otros prefieren despilfarrar, nosotros sabemos que el dinero solo sirve cuando se pone al servicio de la gente. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es la encargada de procurar justicia en materia penal electoral. ¿Qué son los delitos electorales? Acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de las funciones electorales y atentan contra las características del voto. ¿Cuáles son las características del voto? Universal, libre, personal, intransferible y secreto. ¿Quiénes cometen delitos electorales? Cualquier persona. Denuncia. Estamos para ayudarte. Porque queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. ¿Quieres trabajar glúteo, abdomen y pierna? Bueno, pues no te pierdas este lunes la clase de Hugo Serna. Además, nuestros amigos de la Fundación Fútbol Más nos enseñarán diferentes actividades que podemos desarrollar. Te esperamos en punta de las 10 de la mañana aquí en tu programa Actívate. Bien, gracias por continuar con nosotros y bueno, síganos escribiendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y también métanse a Instagram y por supuesto naveguen en nuestra página de internet y bueno, pues ahí van a encontrar todo lo que ha sucedido, toda esta transmisión también del fin de semana, los programas que a lo mejor no han podido disfrutar, ahí bueno, los van a poder revivir precisamente, analizar y también pues todo lo de las noticias, ahí también se queda grabado en nuestras páginas de internet. Y ahora es momento de hablar de algo importante, mi querida Silvina, y es que, pues, qué importante es la fibra en nuestra alimentación. La fibra en nuestra dieta es importante consumirla, pero para conocer más beneficios y sobre todo cómo debemos incluirla en nuestra dieta, está con nosotros la nutrióloga Renata Neri, que saludamos con mucho gusto. Bienvenida, Renata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos. Buenos días. Hombre, al contrario. Pues platícanos la importancia de la fibra en nuestra alimentación. Pues sí, entonces hoy vamos a hablar de la fibra, que es un componente esencial en la dieta y que muchas veces es ignorado. Es un tema súper importante porque actualmente con todo este boom de dietas o patrones de alimentación que están de moda, como el ayuno intermitente o la dieta keto, indirectamente estamos disminuyendo nuestro consumo de fibra. Y esto para nada es saludable para nuestra salud. También igual a veces pensamos cuando estamos hablando acerca del tema de fibra, que quizás sí estamos cumpliendo con nuestro requerimiento diario de fibra en nuestros gramos que necesitamos al día, pero tenemos problemas de estreñimiento, colitis, gastritis. Entonces eso es como una señal de que quizás no estás consumiendo tus requerimientos diarios de fibra. ¿Ok? Pero bueno, vamos a empezar hablando acerca de qué es la fibra para que entendamos un poquito más. Y bueno, la fibra es un tipo de carbohidrato complejo que viene de las plantas y que nuestras enzimas digestivas no pueden digerir. Se encuentra únicamente en alimentos de origen vegetal, como las frutas, las verduras, las leguminosas, las semillas y los granos enteros. ¿Ok? Entonces hay muchas clasificaciones de la fibra, pero la más común es de acuerdo a su solubilidad, si es soluble o no soluble. Entonces la soluble es un tipo de fibra que se disuelve en agua y forma soluciones viscosas, forma un gel. ¿Okay? Esta capacidad nos aporta ciertos beneficios a la salud. Por ejemplo, disminuye la glucemia postprandial. Esto quiere decir que cuando comemos nos ayuda a que no se eleven tanto nuestra glucosa en sangre y también nos ayuda a disminuir el colesterol. También nos ayuda este tipo de fibra es un prebiótico que si recordamos los prebióticos son los alimentos que ayudan a nuestra microbiota intestinal
que es el alimento de las bacterias que viven en la microbiota intestinal. Y entonces esto nos va a propiciar a que haya más bacterias buenas en nuestra microbiota en lugar de patógenas. ¿Ok? Entonces, de forma natural las vamos a encontrar en la avena, en las leguminosas como son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, en frutas que pueden ser en la manzana, en la pera, en las fresas, en vegetales como el pepino, la zanahoria, el apio, la linaza, la chía, que también son semillas. Y si se fijan en este tipo de fibra, vamos a poder identificar que generan un gel. Si nosotros nos ponemos como a observar en la chía o en la linaza, si le ponemos agua o las tratamos un poco, generan ese tipo de gel. Entonces eso es lo que beneficia a nuestra microbiota intestinal. ¿Ok? Entonces, bueno, también quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes dónde consideran que viene la fibra? ¿En la cáscara o dentro de los alimentos, en la parte interna? En la cáscara. Yo sé, por ejemplo, que la manzana la contiene en la cáscara. O también luego ahí traen unas semillitas dentro. Entonces, a ver, dinos tú, Renata. Okay. Entonces, les tengo la respuesta. Como estamos hablando de dos tipos de fibra, la fibra soluble de la que estamos hablando viene en la parte interna de la manzana. Y la fibra soluble de la que vamos a hablar ahorita viene en la cáscara. Entonces, si se fijan, en un mismo alimento vienen dos tipos de fibra. ¿Ok? Por eso es importante consumir con todo y cáscara. ¿Ok? Importante. Entonces, lo que nos comentas. Sí. Sí, adelante. ¿El otro tipo de fibra mencionabas? Es el insoluble, es el otro tipo de fibra. Y este tipo de fibra no va a ser soluble en agua, entonces no va a formar este tipo de gel del que hablábamos. Sin embargo, tiene otros beneficios en nuestro organismo. Por ejemplo, que aumenta el volumen fecal y esto nos ayuda a evitar el estreñimiento y las hemorroides. ¿Okay? En estos alimentos que podemos encontrar es el salvado de trigo, el elote, el arroz integral, todos los granos enteros. En los vegetales también vamos a encontrarlos en el brócoli, en la zanahoria, en las hojas verdes, en la lechuga y, por ejemplo, como mencionábamos ahorita con el ejemplo, en la cáscara de las manzanas, en la cáscara de las uvas. Por eso es súper importante consumir todo el alimento completo y no eliminar la cáscara. Perdóname, por ejemplo, tenemos el pepino, que ese también, la fruta, pues muchos le quitamos la cáscara y pues no, nada más nos consumimos el puro, la parte de adentro. ¿Ese también tiene la misma función que hace la manzana? Sí, y es importante también porque la cantidad de fibra varía entre tipos de alimentos. Entonces es importante tener una gran variedad de alimentos para que nos aporten los dos tipos de fibra. ¿Okay? Aparte, también otro beneficio de la fibra es que nos va a generar saciedad, porque los alimentos que son ricos en fibra necesitan mayor masticación, entonces genera más saliva y más jugos gástricos y eso nos da la sensación de saciedad. La cantidad recomendada en adultos de fibra es de 25 a 30 gramos, que no suena que sean muchos gramos, pero en realidad sí es un poco difícil llegar a esos gramos. Entonces es importante consumir frutas, verduras, granos enteros para que podamos llegar a esos gramos, que son los gramos recomendados al día. Y bueno, en niños también es la cantidad recomendada de 20 a 25 gramos. Y también es súper importante complementarlo con agua, porque también un exceso de fibra puede generar otros síntomas como evacuaciones duras, hemorroides o alguna obstrucción intestinal. Entonces es fundamental consumir el requerimiento diario de fibra y también aumentar el consumo de agua para que no haya ningún problema. Exacto, Renata. Y algo que mencionabas, a lo mejor por ahí nuestro público dice, pues bueno, a mí me encantan las frutas y me gusta mucho consumirlas, ¿no? Durante el día. Ahí, ¿cuál es la recomendación? Porque hay que recordar que algunas frutas contienen azúcar. Entonces, ahí la recomendación, ¿cuál sería en cantidades y saber qué elegir que sea un alimento rico en fibra y que no nos cause otros problemas?
Okay, bueno, cada persona tiene diferente requerimiento de porciones de frutas, verduras y todo de acuerdo a su requerimiento de energía. Pero como recomendación general, es importante consumir de 5 frutas y 5 verduras diarias. ¿Okay? En estos incluyendo los que les mencionaba, manzanas, uvas. La mayoría de las frutas tiene mucha fibra. Otras recomendaciones que les puedo dar para aumentar el consumo de fibra es incluir verduras en todos tus tiempos de comida, que recordemos como es el plato del buen comer o el plato ideal, la mitad de nuestro plato siempre deben de ser verduras, entonces ahí ya tenemos como un plus. Si nosotros estamos aumentando y agregando verduras en cada tiempo de comida, pues entonces ya estamos agregando más fibra. También otro tip que les doy es que en lugar de consumir harinas refinadas o galletas o pasteles, eso no nos aporta nada de fibra. Entonces mejor hay que tratar de optar por incluir granos enteros como arroz integral, pasta integral, frijoles, garbanzos, que eso nos aporta mucha fibra. Muy bien, Renata. Oye, pues muy interesante todo esto que nos comentas y bueno, de ahora en adelante hay que ver, pues no quitarle la cáscara a las frutas, ¿no? Que, por ejemplo, la manzana, el pepino, por ejemplo, comernos la cáscara de la naranja también, ¿no? Entonces, bueno, son muy buenas las recomendaciones. Te agradecemos mucho, Renata, por esta información y bueno, todavía hay mucho más que seguir platicando. Ojalá que más adelante tengamos oportunidad de seguirlo haciendo. Mientras tanto, que tengas un excelente inicio de semana. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Buen inicio de semana. Hasta luego. Gracias, Renata. Bueno, lo importante que es consumir fibra en nuestra dieta de todos los días, en nuestros tiempos de comida, es muy importante. Y sobre todo que los niños también empiecen a consumir fibra. Bueno, pues ahí está esta información. Hoy ya nos vamos, pero ¿qué creen? Quiero mandarle un saludo y felicitación a mi querido Lalo Helguera, porque el fin de semana fue su cumpleaños, mi hermano. Muchas felicidades. Espero que te la pases felicidades, Lalito, gracias. Y que cumplas muchos años más. Mejores deseos de parte de un servidor y de todo lo de la producción. Muchísimas felicidades, mi querido Lalo. Y bueno, pues ahí está la felicitación. Ya nos vamos, ahora sí. Ya nos vamos, pero regresamos mañana a la misma hora, así que lo invitamos a seguir en los medios públicos de Morelos, porque todavía tenemos una programación muy amplia. Quédese con nosotros. Que tenga un excelente inicio de semana. Bye. Chao. XHCMO TDT. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, te invitamos a conocer una nueva opción para aprender y activar todos tus sentidos a través de nuestra página web. Te explicamos. Ingresa a nuestro sitio www.inrit.org. En la página principal, en la parte superior derecha,